Serie Historia de Nicaragua, 14 y 15 de septiembre, fechas patrias que se celebran como la independencia de Nicaragua, pero son dos eventos diferentes. Una siendo la celebración de la Batalla de San Jacinto, que se celebró el 14 de septiembre de 1856, y la firma de la Acta de Independencia, que se celebró el 15 de septiembre de 1821. Ambas tienen una diferencia de 35 años. En la otra parte estábamos hablando de los firmantes de la Acta de Independencia. Es curioso saber que la acta actual se encuentra en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Existe en esa época los representantes, el nuevo Congreso o la nueva Junta de Reunificación de los Estados Centroamericanos, existía un representante por cada 15,000 personas. No duró mucho esta unión en independencia, pues México e Iturbide anexaron a los países de Centroamérica. Dispersos y lejanos, los países, al escuchar de esta anexión el ahora omnipotente reinado de México, El Salvador declaró el 17 de enero de 1822 su pronunciamiento de independencia absoluta y separándose de este reinado de el hoy llamado virreinato o reinado de México. Nicaragua fue proclamada anexión por el gobierno en León por González y en Granada por Sacasa, con mucho descontento en esa ciudad. Guatemala, por la cercanía, estaba bajo Chiapas y México. Honduras se adhirió con don Cecilio del Valle al nuevo Congreso. El 26 de agosto de 1822, a 6 meses de tal firma, lo encarcelaron. Los generales mexicanos marcharon hacia primero Guatemala, Chiapas, y luego El Salvador, donde negociaron con los salvadoreños que se habían declarado independientes del dominio del nuevo orden mexicano. El Salvador se anexó tímidamente y infructuosamente a los Estados Unidos de Norteamérica, adoptando su constitución y leyes. Aún así, El Salvador cayó. Estamos en la página 348 de la historia de don José Gámez. Granada se parapeteó a mantener su independencia, el obispo Jerez y el intendente Saravia, pero antes de un segundo ataque, el anuncio de la terminación del imperio. Se creó una junta gubernativa con supuestos vocales. Mientras tanto, en Granada, Nicaragua, se había levantado y el general Filisola, que fue el general mexicano que llegó hasta El Salvador, supuestamente apurrió y puso en línea a Chiapas y a Guatemala y se dirigió a nuestra Granada, en Granada, Nicaragua. Pero la Junta le ordena cese de la hostilidad. Costa Rica, Cartago se anexó al imperio, San José y Alajuela con los independentistas. Y después de un combate, los cartagineses se rindieron a los josefinos y desde entonces es San José la capital de Costa Rica. De la Junta se llegó a Provincias Unidas de Centroamérica y se declaró al fin libre de España, México y de cualquier otra potencia. No nos duró mucho, duró solamente 10 meses. Pero eran los conatos de independencia, los intentos y nuevos intentos de gobernarnos por nosotros mismos como naciones. De ahí salió de estas provincias unidas de Centroamérica un escudo, un triángulo con 5 volcanes, un gorro frígido. Ese gorro es curioso saber que es como una representación de los que usaban los revolucionarios franceses en 1793.
usaron y era un emblema océanos que rodaban en el escudo, o mares y un cielo azul celeste. Se hicieron adelantos de sociedad, emancipación de la potencia fue el principal. Fin a la esclavitud, que no es escuchado en ningún otro lugar. Respeto a la propiedad privada y extranjera. Y de último, que cada estado federal tuviera un congreso o asamblea para su gobierno interno. Se declaró que en Centroamérica no podría jamás el hombre ser esclavo del hombre. Pretty advanced para su tiempo y espacio. La página 353 de Don José, de Don. Estamos hablando de 1824, noviembre 1824. Libertad de religión. Nicaragua. Las anteriores diferencias que existían en Nicaragua se encontraron en el mismo lugar en libertad. Se agudizaron. Suena familiar a lo que pasamos el día de hoy en Nicaragua, que en exilio intentamos y logramos dividirnos y hacernos daño los unos a los otros solamente por no gustarnos. León y Granada, Granada y León, se baleaban y tomaban constantemente el protagonismo en la creación de la República Federal de Nicaragua, adjunta al Congreso en las provincias de unidad de Centroamérica. La villa de Managua se preparaba en sigilo para independizarse de la influencia de León. Era Managua todavía un lugar que no tenía ninguna relevancia, digamos, a diferencia de Granada y León. Quiero mencionar ciertos personajes de esta emancipación de la villa de Managua, como el obispo García Pérez, el cura Irigoyen y Blanco y el criollo Pedro Chamorro. Y ese es el estado de la independencia de Nicaragua. Managua ya es casi capital y llegamos al estado de Nicaragua en 1824 y la Guerra Nacional. Hasta aquí mi aportación en recordar la historia del 14 y 15 de septiembre, su diferencia, las reuniones en Guatemala y los sucesos a los que llegamos cuando estábamos como una nación reciente, cuando estábamos creciendo y creando nuevas expectativas como nicaragüenses. Es interesante saber que fuimos parte de una federación centroamericana en la que se lograron grandes logros de la sociedad que obtuvimos por decreto y que se lograron a medida que el tiempo fue pasando. Esta es mi aporte de Estelí. Somos la Resistencia del 14 y 15 de septiembre. Feliz días patrios, no en libertad.